Hola compañeros, buen día, me presento, yo soy Candistero Ojeda Rodríguez y el día de hoy les expondré el tema de cetoacidosis diabética bajo la tutoría del Dr. Francisco Nolasco Gerardo García. Bueno, pues para entender lo que ocurre en los casos de cetoacidosis, podríamos imaginarnos las alteraciones metabólicas y bioquímicas del ayuno prolongado. Y podríamos decir, para fines prácticos, que eso es lo que ocurre en la cetoacidosis, ya que si nos privamos de alimentos, va a disminuir la glicemia y la insulina y van a aumentar las hormonas contrarreguladoras como son el glucagón, el cortisol, las catecolaminas y la hormona del crecimiento. Y bueno, esto hace que se dé paso a la utilización de las reservas endógenas, activándose la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis. Entonces, vamos a entender como concepto básico que para que exista una cetoacidosis diabética debe haber un déficit absoluto o relativo de las reservas de insulina. Entonces, como definición, vamos a entender que la cetoacidosis es una emergencia en diabetes y está caracterizada por una hiperglucemia, una acidosis metabólica con un anion gap aumentado y presencia de cetoácidos en sangre. Como veremos más adelante, para que haya formación de cetoácidos, el paciente tiene que tener, como ya hemos descrito, un déficit absoluto o relativo de insulina, o dicho de otra forma, el aumento de las hormonas contrarreguladoras de la insulina va a estar tan elevado que hay un aumento de la glucosa en la sangre. Esto nos va a llevar a la tríada característica de la cetoacidosis diabética, y es pues la hiperglucemia mayor a 250, una acidosis con un pH menor a 7.3 y una cetosis, presencia de cetonuria hasta de 3 cruces. Y bueno, en cuanto a la tasa de mortalidad, nos marca la literatura que esta condición tiene una tasa de mortalidad de hasta el 5%. Bueno, la cetoacidosis es clásicamente descrita en la diabetes tipo 1, aunque también puede ocurrir en la diabetes tipo 2 en situaciones en donde el aumento de estas hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, hormona de crecimiento, cortisol, va a superar la cantidad de insulina que los diabéticos tipo 2 aún podrían tener. Entonces puede suceder en cuadros de estrés también, como son infecciones graves, sepsis, en infartos. Ahora, en la práctica clínica también podemos ver diabéticos tipo 1 con cetoacidosis diabética, pero que a su llegada no tienen una hiperglucemia importante o incluso puede estar normal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el paciente se aplicó previamente insulina, o también puede ocurrir en pacientes que estén en un ayuno prolongado o en pacientes embarazadas. También puede ocurrir en una condición llamada cetoacidosis euglucémica, principalmente pacientes que utilizan fármacos antidiabéticos. Por ejemplo, cuando utilizan los inhibidores de la SGLT2, que es un cotransportador renal de sodio y glucosa. Con respecto a los factores precipitantes, una de las causas es cuando un diabético tipo 1 de reciente diagnóstico no sabe que era diabético y debuta con una cetoacidosis diabética. Existe otra situación también cuando el paciente sabe pero no utiliza la cantidad adecuada de insulina, muy frecuente en diabéticos tipo 2. Esto puede ser por un mal ajuste a las dosis o también puede ser por rebeldía del propio paciente o porque existen mitos en relación al uso de la insulina.
o también en pacientes con una retinopatía, cataratas, que pues no alcanzan a ver muy bien las marquitas de la jeringa, y esto va a llevar a errores en la técnica de la aplicación de la insulina. Existen otros factores, por ejemplo, que es cuando el paciente usa correctamente la insulina, pero el paciente tiene un aumento de la demanda. Puede ser, como ya habíamos mencionado, por infecciones, siendo la neumonía y la infección de vías urinarias las más frecuentes. Otras condiciones pueden ser, como ya habíamos mencionado, el infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, una pancreatitis o una descompensación de la patología de base, pudiendo desencadenar esta emergencia. Ahora, cuando hay una cetoacidosis recurrente, es decir, que frecuentemente está cayendo en esta condición el paciente casi todos los meses, debemos pensar en uso de drogas ilícitas, por ejemplo la cocaína, menciona la literatura. También existen otras causas como el uso del alcohol, los esteroides, las tiazidas, los simpático-miméticos y los beta-bloqueadores. Bueno, en este cuadro se resumen las causas principales que ya habíamos comentado, además de algunas otras. Se los dejo aquí para que lo puedan revisar ustedes con más calma. Bueno, pasando a la fisiopatología, podemos decir que todo comienza con un factor precipitante en donde hay un déficit de insulina. El déficit de insulina, por un lado, va a generar un aumento de la glucosa en sangre y que esta glucosa no pueda ser utilizada. Por otro lado, el aumento de las hormonas contrarreguladoras va a generar que exista a su vez un aumento de la glucemia. Esto se produce porque se estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis a partir, por ejemplo, de los aminoácidos, del déficit de insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras. También se va a generar una proteólisis y para que estos aminoácidos puedan ser utilizados en la gluconeogénesis. Como recordatorio, la glucogenólisis quiere decir la ruptura del glucógeno para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, este aumento de glucosa en sangre va a generar un aumento de la osmolaridad plasmática y este aumento de la osmolaridad plasmática va a provocar una diuresis osmótica. Al suceder esto, el paciente va a comenzar a eliminar agua. Se dice que el déficit puede ser de hasta 6 litros o más. Además, también se van a perder electrolitos como sodio, potasio, fósforo, generando así una deshidratación importante. Por lo tanto, esta es la base del tratamiento, es decir, iniciar con una reposición volémica va a ser muy importante. Bueno, el déficit de insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras harán que se active una hormona llamada lipasa, hormona sensible, que está presente en los adipocitos periféricos, en donde hay almacenamiento de triglicéridos. Esta hormona se va a activar y va a provocar la ruptura de los triglicéridos y por ende la liberación de ácidos grasos. Esto pasa porque no se está utilizando, no se puede utilizar la glucosa como energía, entonces se están utilizando estos ácidos grasos y estos ácidos grasos van a viajar en la sangre, se van a unir a la albúmina y se va a transportar al hígado. Dentro del hígado van a ser captados por los hepatocitos y en el citoplasma de estos hepatocitos los ácidos grasos se van a combinar con la enzima, la coenzima A, lo que va a formar inicialmente acilcoenzima A. Esto se va a dirigir a la mitocondria y una vez en la mitocondria, la acilcoenzima A se va a comenzar a cortar por el proceso de beta-oxidación y va a formar el acetil-CoA. Esta sustancia puede tener varios destinos, por ejemplo, irse al ciclo de Krebs para la formación de energía, pero en la cetoacidosis el déficit de insulina va a ser
muy severo, muy importante, que la llegada de ácidos grasos y la formación de acetilcoenzima A va a ser tan masiva, entonces el ciclo de Krebs se va a ver saturado y la acetilcoenzima A se va a desviar para la formación de cetoácidos. Ahora, ¿qué cetoácidos se van a crear? El principal es el ácido acetoacético y del metabolismo de este se va a formar el ácido beta hidroxibutírico, generando la acidosis metabólica con anion gap aumentado. Del metabolismo del ácido acetoacético también se va a producir un cuerpo cetónico llamado acetona. La importancia clínica de la acetona es que esta va a ser volátil y se va a eliminar con la respiración. Entonces, la manera del cuerpo de compensar esta acidemia es mediante la respiración. Con esto se trata de sacar dióxido de carbono por la disociación del bicarbonato, creando una respiración rápida y profunda llamada respiración de Kussmaul, generando así el característico aliento afrutado. Bueno, debido a que las altas concentraciones de glucosa en la sangre y de los cuerpos cetónicos, el riñón también va a tratar de depurar estas moléculas, ocasionando una cetonuria y una glucosuria. Así se nos van a dar las características clínicas y bioquímicas principales de la cetoacidosis diabética que ya habíamos mencionado, que es una hiperglucemia, una acidosis metabólica, cetonuria y la presencia de la respiración de Kussmaul. Ahora, en cuanto a los parámetros de laboratorio, para volver a recordar, vamos a encontrar una hiperglucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro, una acidosis metabólica con un anion gap aumentado mayor a 20, un pH sanguíneo menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 10. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir el aumento del anion gap? ¿Y qué es el anion gap? Para entender qué es, debemos saber que para mantener una electroneutralidad del organismo, la suma de los cationes representado por el sodio debe ser igual a la suma de los aniones representado por el bicarbonato, el cloro y otros aniones que usualmente no medimos. Estos aniones van a representar el anion gap, o sea, la brecha aniónica. Esta brecha aniónica va a ser representada principalmente por la albúmina y otros cationes como el ácido cítrico, el ácido láctico también. En este caso, en la cetoacidosis, como este gap no se mide habitualmente, existe una fórmula para determinar cuál es el valor y es sodio menos la suma de cloro y bicarbonato, y su resultado normal suele ser entre 12 más menos 2 a 4 mil equivalentes. Bueno, en base a estos casos, como la cetoacidosis diabética, va a aumentar la brecha aniónica, digamos los aniones que no medimos, como el ácido acetoacético, el ácido beta hidroxibutírico. Es por eso que va a aumentar el anion gap y va a disminuir el bicarbonato o se va a consumir, y el aumento de estas sustancias va a dar como resultado un anion gap aumentado principalmente arriba de 20. Ahora, en los artículos que yo revisé, nos marca que debemos corregir el anion gap por la albúmina. Les había dicho que esa brecha aniónica está representada principalmente por la albúmina. Si nosotros tenemos principalmente un estado de hipoalbuminemia en pacientes ya sea que estén desnutridos o en pacientes con síndrome nefrótico, entonces la albúmina pues va a estar disminuida y obviamente la brecha aniónica estará disminuida. Entonces debemos corregir el anion gap por la albúmina cuando se está en la práctica clínica, es lo que recomiendan.
Bueno, los artículos que revisé también nos menciona que podríamos o que se puede medir en sangre la presencia de beta hidroxibutirato, aunque no es de manera obligatoria, ya que nos podemos guiar por el pH y por el anion gap. Y eso lo vamos a ver porque cuando aplicamos la insulina va a disminuir la cantidad de cetoácidos y esto a su vez va a disminuir el anion gap. Con respecto a la osmolaridad, lo que nosotros tenemos que entender y medir es la osmolaridad efectiva, es decir, podemos utilizar aquellos osmoles que van a ser activos, en este caso el sodio y la glucosa. Por lo tanto, la osmolaridad efectiva se va a calcular con esta fórmula. Y el valor normal debe ser entre 290 más menos 10 miliosmoles. Ahora, ¿qué ocurre con los electrolitos? En el caso del sodio, al haber una diuresis osmótica ocurre una depresión de volumen y junto con el agua también se van a eliminar los electrolitos, en este caso pues el sodio también. Entonces el sodio corporal total en el paciente va a estar disminuido y la concentración sérica puede estar baja, normal o aumentada a pesar de haber una disminución del sodio corporal total. La disminución puede ocurrir por la dilución, ya que el aumento de la osmolaridad va a generar un movimiento de agua de manera intracelular al espacio extracelular, generando así una dilución del sodio. Esto es importante ya que existe una fórmula que debemos aplicar en la cetoacidosis y es el sodio corregido por la glucemia, ya que por cada 100 miligramos sobre decilitro de glucosa que aumenta, el sodio disminuye o se diluye entre 1.6 o 2.4 mil equivalentes sobre litro. También debemos tomar en cuenta qué es lo que suele pasar cuando hay una hiponatremia en sangre o un sodio normal. Esto indica un estado de déficit de agua un poco más grave. En cuanto al potasio, la diuresis osmótica, las pérdidas ya sea por vómito o por presencia de hiperaldosteronismo o por la propia hipovolemia, se va a provocar una disminución del potasio corporal total. Se estima que hay un déficit de entre 300 a 600 mil equivalentes. Ahora, su concentración en sangre, igual que el sodio, puede estar elevada, normal o baja. Y esto puede ser por el déficit de insulina, ya que este déficit va a generar una inactivación de la bomba de sodio-potasio y se va a generar una retención de potasio en sangre. Por lo tanto, la acidosis metabólica provoca intercambio de hidrógeno por potasio a través de las membranas celulares. Van a entrar hidrogeniones y va a salir el potasio para disminuir la acidez sanguínea. Además, el aumento de la osmolaridad va a generar arrastre de potasio junto con el agua desde el espacio intracelular al espacio extracelular. Entonces es muy importante medir el potasio antes de iniciar un tratamiento con insulina, ya que si nosotros encontramos a un paciente con hipocalemia, vamos a generar una activación de sodio-potasio y vamos a meter más potasio hacia la célula y podemos agravar la hipocalemia, causando arritmias, paro cardíaco. Entonces lo primero que se hace, como ya habíamos mencionado, es tratar de mejorar la volemia, reponer volemia, y mejorar la hidratación. Ahora también podemos encontrar leucocitosis, ya que estamos frente a un estado proinflamatorio. Esto va a provocar aumento de las citoquinas proinflamatorias que pueden causar la leucocitosis entre 20 a 25 mil leucocitos. Ahora, como ya habíamos platicado, una de las causas de cetoacidosis son las infecciones. Entonces, se debe hacer una búsqueda intencionada de algún tipo de infección, solicitando cultivos de sangre, examen general de orina, cultivo de orina, la radiografía de tórax, dependiendo del contexto clínico del paciente.
Ahora, si se sospecha que el paciente está infectado, podemos iniciar terapia con antibióticos de manera empírica. En cuanto a la gasometría, va a haber presencia de acidosis metabólica, generalmente con un PCO2 disminuido por la hiperventilación. También nos mencionan los artículos que la amilasa y la lipasa pueden llegar a estar aumentadas incluso más de 3 veces su valor normal, y esto va a confundir un poco porque el paciente con cetoacidosis también tiende a tener dolor abdominal, entonces se debe discernir en que si existe o no una pancreatitis. Si estamos frente a una pancreatitis, el paciente no va a mejorar con un tratamiento para la cetoacidosis y debemos tomar en cuenta el contexto, ya sea un paciente con una clínica típica, ya sea un paciente alcohólico o con antecedentes de cálculos biliares. En este caso podemos echar mano de una tomografía. También vamos a encontrar aumento de la creatinina y de la urea por la diuresis osmótica. Esto va a provocar una afección renal por la disminución del volumen. Además, la creatinina se eleva porque los cetoácidos compiten por la secreción tubular con la creatinina. Bueno, esta es una tablita en donde se explica de manera más resumida lo que ya habíamos comentado de las pruebas del laboratorio para que se puedan estudiar con más calma. Ahora, en cuanto a la clínica, clásicamente se presenta con una historia previa de polidipsia, poliuria, polifagia, y usualmente nos vamos a encontrar frente a un paciente joven diabético tipo 1. Va a haber presencia de taquicardia, taquipnea, desorientación, deshidratación con aliento, acetona. Además puede tener dolor abdominal, como ya habíamos mencionado, además de náuseas y vómito. Importante. Hay que preguntar por síntomas de evento desencadenante, es decir, fiebres previas, infecciones, si tuvo episodios de infarto. Puede presentar la respiración característica o la respiración de Kussmaul, que esto es una inspiración profunda, seguido de una pausa, seguido de una expiración profunda. Es así como llegamos a los criterios diagnósticos y bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, es una glicemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro, un pH menor a 7.3 con un anion gap aumentado mayor a 20, un bicarbonato disminuido menor a 18, cetonas séricas y presencia de cetonas en orina, y la edad puede llegar a ser variable, pero usualmente se presenta en jóvenes. Aquí tenemos una tablita en donde encontramos los criterios diagnósticos para la cetoacidosis, en donde podemos ver que se puede dividir en leve, moderada o severa, dependiendo de los parámetros ya antes mencionados, en donde podemos encontrar desde un paciente ya sea en un estado alerta, una alerta somnoliento, un estupor o hasta un coma. Bueno, como ya habíamos dicho, en cuanto al tratamiento, como objetivo principal es hidratar al paciente. Muchas veces estos pacientes van a llegar a un estado de shock hipovolémico, y cuando llega un paciente en estado de shock, nosotros no vamos a hacer el protocolo de la cetoacidosis diabética inicialmente, sino que vamos a hacer un protocolo para un manejo de shock y vamos a evitar guiarnos por la glucosa elevada que encontremos en una glucosa capilar, ya que sabemos que no debemos iniciar una insulina hasta ver el potasio del paciente. Debemos corregir la cetoacidosis, la glucemia y la osmolaridad, y para esto tenemos que saber que existe también una velocidad de corrección y corregir pues las alteraciones de los electrolitos. También hacer búsqueda intencionada de infecciones, tratar de corregir la causa y detectar y corregir factores de riesgo que se puedan presentar.
Como ya habíamos mencionado, el paso 1 es la hidratación. Debemos de reponer el déficit en 24 horas, siendo más agresivos al inicio, principalmente en pacientes hipotensos o en shock. Debemos tener también cuidado con la velocidad de hidratación en el paciente con insuficiencia cardíaca o pacientes predialíticos o que ya se encuentran en diálisis. Se debe monitorizar con más frecuencia en estos casos para evitar un edema pulmonar. La hidratación mejora la perfusión renal, disminuye los niveles de hormonas contrarreguladoras, la hiperglucemia y va a aumentar la sensibilidad a la insulina. Bueno, la velocidad con la cual la solución salina debe ser dada en infusión depende del estado clínico del paciente, ya que debe ser administrada rápidamente en pacientes en choque. Si el paciente está hipotenso, deshidratado, pero en ausencia de compromiso cardíaco, la velocidad inicial recomendada es de 15 a 20 mililitros por kilogramo hora, aproximadamente 1 o 2 litros durante la primera hora. Dependiendo del estado de hidratación, de los niveles de electrolitos séricos y del gasto urinario, se puede disminuir después la velocidad de entre a 4 a 14 mililitros por kilogramo hora y se va a pasar a una solución salina al 0.45% si el sodio sérico es normal o está elevado, o se va a dejar con una solución salina normal al 0.9% si el nivel de sodio es bajo. Bueno, mientras hidratamos al paciente, debemos monitorizar la volemia. El sodio sérico se recomienda cada 2 horas y debemos tener especial cuidado en pacientes con enfermedad renal crónica o con insuficiencia cardíaca. El paso 2 del tratamiento es la utilización de insulina. El objetivo en la cetoacidosis es corregir la acidosis metabólica bloqueando la lipólisis y bloqueando la producción de cuerpos cetónicos, además de corregir la glucemia y corregir el estado hiperosmolar. La única indicación para retardar el uso de una insulina es tener un potasio sérico por debajo de 3.3, pues la insulina empeoraría la hipocalemia al llevar el potasio al interior de las células. Ahora, puede pasar que la glucemia pueda caer por la utilización de la insulina y si esto llega a ocurrir, nos comenta los artículos que no debemos suspender la insulina, sino que debemos administrar glucosa al paciente. La insulina de elección es la insulina regular por infusión continua y si el episodio no es complicado o es leve. Vamos a iniciar en bolo de 0.1 unidades por kilogramo de peso y después de 5 minutos vamos a cambiar a bomba de infusión. El objetivo es bajar la glucemia entre 50 a 70 miligramos sobre decilitro. Si no disminuye, podemos duplicar la dosis de insulina cada hora y si baja más de lo esperado, podemos reducirla hasta en un 50%. Debemos checar la glucosa capilar cada hora. Cuando la glucosa llegue a 200 miligramos sobre decilitro, debemos agregar dextrosa al 50% a la solución de hidratación y disminuir la bomba de infusión de insulina en 0.02 a 0.05 unidades por kilogramo hora o un 20 a un 50% ajustando a los valores de glucosa para que permanezcan entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro hasta que la acidosis en la cetoacidosis diabética o la obnubilación en el paciente y la hiperosmolaridad estén corregidas. Es importante recordar que el objetivo es corregir la cetoacidosis. Esto
va a demorar más que la propia corrección de la hiperglucemia. Es por ello que no debemos suspender la insulina y se debe mantener la glucosa por arriba de 200 a 250, porque si la disminuimos demasiado rápido podemos correr el riesgo de desarrollar un edema cerebral. Ahora, la Asociación Americana de Diabetes establece que la infusión de insulina se debe cambiar a insulina subcutánea de corta acción cuando el paciente presente los siguientes parámetros, que es una glucosa sérica menor a 200 miligramos sobre decilitro, un anion gap menor a 12 ml equivalentes sobre litro, un bicarbonato sérico mayor de 18, un pH venoso mayor a 7.3 y cuando el paciente se encuentre alerta y tolerando vía oral, que no haya sepsis en mujeres que no esté embarazada y que no esté descompensado por alguna otra patología. Bueno, en cuanto a la insulina subcutánea de corta acción, cuando haya sido iniciada, la insulina en infusión se mantendrá por espacio de 1 o 2 horas, ya que el suspender abruptamente la insulina puede llevar a una hiperglucemia de rebote y por ende nuevamente a una cetoacidosis. El paso 3 sería la corrección de potasio. Recordando la fisiopatología, los pacientes tienen un déficit de entre 300 a 600 mil equivalentes, pero su concentración sérica puede estar baja, normal o alta debido principalmente a la disminución de insulina y a la hiperosmolaridad que va a desplazar el potasio fuera de las células. Entonces debemos recordar que cuando obtenemos las cifras de potasio y si éste se encuentra bajo, el manejo del potasio viene antes que el manejo de la insulina. De esta manera vamos a evitar arritmias, paros cardíacos y debilidad en los músculos respiratorios. Entonces, los puntos clave para el manejo del potasio son cuando exista un potasio menor a 3.3, cuando exista un potasio normal entre 3.3 y 5.3 o un potasio mayor a 5.3. Ahora, cuando el potasio está bajo, menor a 3.3, debemos administrar por cada litro de solución de hidratación que estamos utilizando entre 20 a 40 mil equivalentes de KCl. En estos casos se recomienda que no se utilice aún la insulina. Ahora, ¿de qué va a depender que nosotros utilicemos 20 o 40 mil equivalentes? Eso va a depender de cuánto esté el potasio. Si está por debajo de 3, se recomienda administrar 40 mil equivalentes en ese momento. Si está limítrofe, entre 3.1 y 3.2, en estos casos se debe administrar de 20 a 30 mil equivalentes. Y esto se debe de monitorizar cada 2 horas, solicitando potasio al paciente y de esta manera ir ajustando la dosis. Ahora, para el paciente que tiene un potasio normal entre 3.3 y 5.3, o sea, un potasio más normal, nosotros también tenemos que administrar potasio, porque a pesar de que su concentración está normal, nosotros sabemos que el paciente tiene un déficit corporal del potasio y además con el tratamiento con la insulina tiende a disminuir el potasio sérico. Entonces vamos a dar potasio al paciente y será de entre 20 a 30 mil equivalentes. Aquí sí podemos administrar insulina junto con el potasio. Ahora, en los casos en los que el potasio esté arriba de 5.3 no debemos administrar potasio, pero sí se va a monitorizar al paciente y si el potasio del paciente cae, pues vamos a administrar potasio de acuerdo a los parámetros obtenidos. Entonces, para fines prácticos, para prevenir la hipocalemia,
se va a recomendar que se inicie el reemplazo de potasio cuando el nivel sérico de este se encuentre por debajo de 5.3 mil equivalentes y siempre y cuando el gasto urinario sea adecuado, aproximadamente 50 mililitros por hora. Ahora, el paso 4 sería el tratamiento con bicarbonato, pero en este caso es controversial porque el propio tratamiento con la hidratación y con la insulina van a solucionar la acidosis que el paciente tiene. Muchas veces administrando bicarbonato se comenta que se van a obtener más efectos adversos que beneficiosos para el paciente, ya que el rápido incremento de las concentraciones de dióxido de carbono puede llevar a un deterioro neurológico y puede enlentecer la recuperación de la cetosis, pudiendo generar así una acidosis metabólica post tratamiento. Ahora, ¿cuál es la indicación? Cuando va a ser cuando el pH sea menor a 6.9 y se va a administrar 100.000 equivalentes de bicarbonato de sodio más 20.000 equivalentes de cloruro de potasio en 400 mililitros de agua estéril para 2 horas. El paso 5 sería la administración de fósforo, aunque este pues no es un tratamiento de rutina. En situaciones necesarias va a ser cuando se encuentre un fósforo menor a 1 miligramo sobre decilitro y cuando exista disfunción cardíaca, anemia hemolítica o depresión respiratoria. La cantidad va a ir de entre 20 a 30 ml equivalentes de fosfato de potasio a litro de solución de hidratación, aunque pues como ya habíamos mencionado, este no es un tratamiento de rutina. Ahora, ¿cómo pasar de una insulina endovenosa a una subcutánea? Bueno, si el paciente ya utilizaba insulina, se debe de volver a la dosis habitual. Si no utilizaba, se debe de iniciar a una dosis de 0.5 a 0.8 por día, siendo 40-50% insulina basal. NPH 2 veces por día, 1/3 en la noche y 2/3 en la mañana, o glargina 1 vez al día. Y el 50-60% va a ser una insulina rápida o ultra rápida antes de las comidas. Bueno, en cuanto a las complicaciones, las más frecuentes son la hipoglucemia, la hipocalemia, ambas son iatrogénicas y son evitadas con el monitoreo constante del paciente. Entre otras complicaciones pueden ser el edema cerebral, principalmente esto va a ocurrir entre las 12 a las 24 horas después del inicio del tratamiento y se da con mayor frecuencia en los menores de 20 años. El deterioro neurológico puede ser rápido y la tasa de mortalidad puede ser del 25%, sobre todo en los niños. El edema pulmonar no cardiogénico es otra de las complicaciones y bueno, la hipoxia se atribuye a la disminución de la presión oncótica, que va a producir un aumento del contenido de agua y va a disminuir la capacidad de distensión pulmonar. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Para hacer un breve resumen, el estado diabético se va a caracterizar por un aumento de la lipólisis y la gluconeogénesis hepática inducidas por el glucagón, la hormona del crecimiento y las catecolaminas. Con el fin de estabilizar esta crisis de baja energía, van a provocar una liberación masiva de ácidos grasos a la circulación y el hígado los va a convertir en cuerpos cetónicos. Los altos niveles de glucosa en la sangre van a tener como resultado un aumento de la diuresis con pérdida de agua, electrolitos, sodio, potasio y glucosa, en tanto que los cuerpos cetónicos pueden dar como resultado una caída del pH sanguíneo. Es importante también que llevemos una correcta monitorización del paciente, en donde podamos anotar
de preferencia cada hora o cada 2 horas los electrolitos, la osmolaridad, el anion gap, y de esta manera tener más clara a lo largo del tratamiento la respuesta del paciente. Luego de la estabilización del paciente, también es muy importante el tratamiento basado en la educación, porque el paciente debe de reconocer oportunamente una descompensación y pueda prevenir eventos posteriores, educándolo en el uso de insulinas, aclarando dudas por el miedo al uso de las insulinas, o en pacientes que no se pueden aplicar por sí mismos la insulina, tratar de educar a las personas, a sus cuidadores. Es importante recalcar que esta es una complicación pues altamente prevenible. Bueno, compañeros, eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención. Cualquier duda, estamos pendientes en el chat, y pues que tengan un muy buen día. Gracias.